Su fe de que Batista respetara las urnas, o al menos su esperanza, no eran infundadas. Se basaba en primer lugar en conversaciones con el entonces primer ministro Jorge García Montes, en las que el alto funcionario se comprometió en nombre de Batista que se respetarían las urnas, mientras Márquez Stelling a su vez se comprometió que el Partido del Pueblo Libre no sería una organización conspirativa. Existía también el precedente de que Batista había llevado a cabo unas elecciones honestas en 1944 y transferido la presidencia a Ramón Grau San Martín. La lógica además hacía pensar que Batista comprendería la imposibilidad de mantenerse en el poder a la fuerza y que aceptaría la derrota de su partido en los comicios como una salida sin sangre del país. Sin embargo, como había predicho Márquez Stelling, la participación en los comicios se vio menguada por el acoso violento, lo cual facilitó el fraude electoral y la guerra civil cobró mayor auge tras el fracaso electoral. Márquez Stelling fue detenido el 4 de enero de 1959 y aunque le permitieron regresar a su hogar al día siguiente, sufrió presidio domiciliario, sufrimos presidio domiciliario hasta marzo de ese año. Sus cuentas bancarias y su bufete de abogados fueron confiscados. Simultáneamente empezó a rumorarse que se preparaban unas pruebas falsas en su contra para enjuiciarlo y separarlo de su cargo universitario. A principios de junio, el periódico Combate publicó una reproducción de 3 cheques emitidos por el gobierno de Batista de $50.000 cada uno, pagaderos a la sigla CMS, no un nombre completo, sino así las letras CMS. No se mostraba ninguna firma al dorso que indicara si los cheques habían sido cobrados ni por quién. El periódico aseguraba, sin embargo, que representaban el pago Carlos Márquez Stelling por haber participado en las elecciones. Un mes después, el 13 de julio de 1959, Márquez Stelling se asiló en la Embajada de Venezuela y se marchó del país. Murió en Miami a los 92 años, en 1991. Estos cheques no aparecen cobrados, no llevan su nombre, sino sus iniciales, que podrían ser las de cualquier persona. Y son la única pretendida prueba que el régimen ha ofrecido en 50 años sobre el soborno que supuestamente recibió para prestarse a la farsa electoral. Sin embargo, esta información aparece en los archivos nacionales de Cuba, porque yo lo he visto, y no me moriré sin que se quiten de ahí. Y el libro es tan reciente como uno publicado en el 2008, en donde la cantidad se aumenta milagrosamente a 250.000, pero sin evidencia alguna de quién era realmente el destinatario de los famosos cheques ni de que haya jamás sido cobrado. No solo no se han producido jamás comprobantes ni indicios de ninguna transición monetaria entre el gobierno de Batista y Márquez Stelling, que en el exilio vivió de su trabajo hasta los 80 años y murió pobre, sino que en la propia Cuba se han publicado informaciones que contradicen esta teoría. En Batista, Últimos días en el poder, de José Luis Padrón y Luis Adrián Betancourt, publicado en La Habana en el 2008, los autores narran como en la casa del ingeniero Salazar, Batista, y cito, hizo instalar una oficina electoral clandestina donde se imprimió un idéntico duplicado de las cédulas electorales encargadas a suplantar las legítimas al terminar la votación el día de los comicios. O sea, y esto coincide que en los mismos días casi sale un libro de Tabernilla, de Batista, que hace la misma historia. Esta casa donde tenían un duplicado, pues habían comprado los puños, la sangre, todo, las tintas en duplicado. La pregunta salta a la vista. Si el candidato a la oposición había estado comprado por el gobierno, ¿qué necesidad hubiera habido de preparar cédulas duplicadas y cambiar las originales en los colegios electorales? Márquez Stelling no es ni con mucho el único político cubano que la revolución ha intentado desprestigiar. Es solo un ejemplo entre muchos posibles que he escogido por conocerlo a fondo. No solo se trata de fusilamientos de la reputación de individuos, sino de toda una etapa de la historia de 56 años del país, apenas un poco más larga que la era revolucionaria que ya lleva casi 52, y que no se reconocen las luchas por la justicia social ni la defensa de los intereses nacionales a la voracidad de intereses espurios y la injerencia estadounidense que tantos políticos e intelectuales de la época combatieron, a no ser lo aceptan si eran miembros del Partido Comunista. El historiador norteamericano Theodore Draper apunta al conflicto que Castro y sus seguidores confrontaron entre las promesas que habían hecho para llegar al poder y sus verdaderas intenciones. Draper subraya
y cito, que algunos de los partidarios del castrismo comenzaron a reeditar la historia solo 2 años después del final de la lucha, mediante un proceso de selección que eludía toda mención a semejantes promesas. Fin de cita. En realidad, a lo largo del 1959, ya el propio Fidel Castro en sus discursos desbarraba contra todo lo de antes, incluyendo las leyes constitucionales que antes había prometido restablecer e imponía las que dominaba revolucionarias. Aunque en los últimos años parece haber un interés de parte de algunos intelectuales en la isla de revisar la primera mitad del siglo XX, estos esfuerzos son muchas veces insuficientes. Por ejemplo, parece querer destacarse de nuevo el valor de la Constitución de 1940. El propio Fidel Castro reconoció hace pocos meses, en una de sus reflexiones, y cito, antes de iniciarse la Guerra Fría, en la propia Cuba existía una constitución bastante progresista, la esperanza y las posibilidades de cambios democráticos, aunque nunca, por supuesto, la de una revolución social. Fin de cita. Parece que entre un poquito de Alzheimer que tiene, pues las cosas que dicen un libro contradicen otras que dicen en otro momento, entonces en este momento no sé si de lucidez o de olvido de las mentiras, pues dijo que sí, que la Constitución era progresista. En una reciente conmemoración en La Habana de los 70 años de la suscripción a la hasta ahora vilipendiada Constitución de 1940, los oradores alabaron sus métodos. Armando Hardávalos la describió como una de las más progresistas de su tiempo. Afirmó asimismo que ella expresaba el pensamiento político cubano de la década del 40, logrado por consenso público y formalizado por la Asamblea Constituyente, en la que estuvieron presentes tantas figuras de la derecha como una destacada representación de los comunistas y de las fuerzas revolucionarias provenientes de la lucha contra Machado. Todo esto es una cita de Armando Hardávalos. Como representantes de un pensamiento conservador burgués sobresalen, dice Armando Hardávalos, Emilio Núñez Portuondo, Carlos Márquez Estelí, José Manuel Cortina y Alfredo Renedo, entre otros. Y en el campo de las fuerzas revolucionarias y progresistas habría que mencionar a Blas Roca, Eduardo Chivas, Salvador García Agüero y Juan Marinero. Actualmente 3 de ellos, García Agüero, Marinero y Blas Roca, eran del Partido Comunista, y Eduardo Chivas, pues, el otro progresista. Sin embargo, Hart no hace mención alguna de la habilidad parlamentaria, aunque Márquez Estelí, el pretendido conservador burgués, que siempre militó empezó su carrera política en la juventud del Partido Liberal, dirigió la asamblea y mucho menos reconoce que los asambleístas miembros del Partido Comunista eran apenas 6 de un total de 76, de modo que el talante progresista de la Constitución no hubiera sido posible sin el apoyo de muchos de sus miembros. Es verdad que los comunistas aportaron mucho en esa asamblea constituyente, pero eran 6 de 76, de manera que no se puede atribuirles a ellos el progreso. En realidad, la mayoría de los trabajos sobre la Asamblea Constituyente publicados en Cuba no mencionan a Márquez Estelí, tampoco le hacen justicia a la historia. Los libros de historia, incluso no pocos de los escritos en otros países, mencionan siquiera las elecciones de 1958 y soslayan la posibilidad que tuvo Cuba entonces de haber buscado la prosperidad con justicia social por otro rumbo. Esta narrativa alternativa, hasta ahora suprimida, vendría a subrayar que la historia no es nunca lineal y que el rumbo concreto de Cuba a partir de 1959 no respondía a una pretendida necesidad histórica ni era inevitable, pero para apuntalar una perspectiva historiográfica oficial que presente al régimen surgido después de 1959 como la única sociedad materializable en la isla, dada la trayectoria precedente, se hizo necesario silenciar, borrar y desacreditar a figuras prominentes y desvirtuar hechos destacados de la historia republicana. Se avecinan cambios en Cuba en un futuro próximo. No pueden limitarse a los de orden económico, político y social. Como ha reconocido la Universidad de Cambridge, existe un gigantesco reto cultural en la fase post-conflicto, el rescate de las identidades y de la memoria histórica. El fusilamiento de la reputación de la clase política cubana de la época republicana debe ser revisado por historiadores capaces de lanzar una mirada fresca sobre el pasado. El estudio objetivo de aquella sociedad que nos legaron las luchas mambisas, llena entonces como ahora de defectos y fallas, pero no sin mérito, empeños nobles y seres humanos íntegros, es una labor imprescindible para la construcción de un futuro mejor para Cuba.
No se trata de un criterio personal. En la famosa Carta 8 de Liu Xiaobo, el disidente chino, flamante merecedor del Premio Nobel de la Paz, proclama en el número 19 de esta carta, verdad en la reconciliación, y dice: deberíamos restablecer la reputación de todos los individuos y también las de sus familias que se han visto enigmatizadas políticamente en pasadas campañas o que han sido tachadas de criminales por sus ideas, manifestaciones verbales o por su fe. Esta fórmula será igualmente útil para un proceso de reconciliación en una Cuba futura.